¿Y cómo es el negocio de la ganadería en Paraguay? ¿Es rentable? Hemos tenido un aumento importante del precio en dólares por kilo de todas las categorías de carne. Miguel proviene de una familia con más de 100 años de historia en la industria ganadera paraguaya. Sus abuelos llegaron desde España y generación tras generación construyeron una tradición ganadera que sigue vigente hoy en día. Tenemos mucha pastura, tenemos muchos confinamientos y hoy en día tenemos cada vez menos ganado. Ingeniero en producción agropecuaria y trabajando en el rubro desde 1980, hoy nos contará cómo funciona la ganadería en Paraguay, dónde están las oportunidades reales y qué hay que entender antes de invertir en esta industria. Si seguimos con tan poco ganado, pues va a haber un problema serio de provisión. Bienvenidos queridos, hoy estamos aquí con Miguel. Miguel, bienvenido, y hablamos de un tema que es súper interesante y por fin encuentro una persona con quien puedo hablar de ese tema y presentarlo a ustedes, que es el tema del campo y de la ganadería en Paraguay. Miguel, antes de todo, gracias por estar aquí. Quería que hiciera una pequeña presentación de tu historia y la historia de tu estancia y cómo entraste en el rubro. La historia se remonta a mis abuelos. Mis abuelos, que eran españoles, vinieron a Paraguay en 1880, 1890. A partir de 1920 tuvieron campo y bueno, ellos eran comerciantes de granos. Ellos hacían todo tipo de comercio, como buenos catalanes que eran. Ellos compraban, vendían ropa, herramientas y se hicieron de campo. A partir de ahí, eso pasó a mi madre pasó a nosotros. O sea, tenemos una historia ganadera, más que nada por una pequeña familia que tuvo ganado y tuvo establecimientos ganaderos. Y bueno, en esa época uno estudiaba lo que tu papá te decía y estudiamos ganadería, yo soy ingeniero en producción agropecuaria, recibido en la Universidad Católica de Buenos Aires y desde el año 1980 que estoy dedicado a esto. ¡Wow! Hace un recorrido de 100 años básicamente con la familia. Sí. ¿Y cómo es el negocio de la ganadería en Paraguay? Quiero saber, ¿es rentable? Bueno, yo creo que es rentable la ganadería, ¿verdad? Hay distintos negocios en la ganadería. Hay gente que hace ganado de terminación, que toda la previa hace otra gente. Yo me ocupo de comprar ese animal semi-adulto y lo termino, ya sea en pasturas naturales o en confinamiento. Después está el negocio de la cría en sí, que es un negocio más extensivo, donde es un negocio que está cada vez mejor porque el ternero, hoy en día hay muy poco, se está matando más de lo que se produce, por lo tanto está bajando la cantidad de oferta de ternero. Entonces los precios de los animales pequeños ha subido muchísimo de precio. Entonces, si uno compara el precio de un animal pequeño, que se separa de la madre, por decirte, entre los 7 y 8 meses, y un animal adulto terminado, vos tenés un ternero a los 8 meses con 24.000 guaraníes el kilo, y tu animal terminado con 450 kilos, tú lo vendes a 16.000. O sea, tenés una diferencia imposible de competir con un ternero. O sea, hoy en día la cría se volvió un muy buen negocio. Entonces la cría es básicamente que yo tengo mis vacas, ellas tienen terneros y después yo vendo los terneros. A los 8 meses. Al separar de la madre se vende el ternero. ¿Es más común eso? O sea, que uno se especializa en una cosa y hace solo su parte y después vende al otro que hace la otra parte. Hoy en día sí. Hoy en día hay campos especializados en cría. Hay gente que hace recría, que es la etapa desde el destete de la madre hasta el ingreso a una terminación con 300 kilos. Ese de 200 a 300 kilos lo hace una persona y la terminación lo hace una tercera persona. ¿Y por qué se divide así? ¿Es porque son temas cómo se maneja es diferente? Sí, no solamente la persona, o sea, el técnico que se dedica a engordar o a confinar o a criar son diferentes, sino porque son distintos tipos de campo. La ganadería de cría se hace en campos marginales. Ya sea cerca del río Paraguay, zonas inundables, campos naturales que no dan para la agricultura, porque no se puede competir contra las utilidades que da la agricultura. Toda la zona en la región oriental dedicada a la ganadería es zona marginal, donde no se puede cultivar.
Ok. Entonces, toda nuestra ganadería de cría que estaba cerca de las cuencas del Tebicuarú, del Jejuí, del río Paraguay, del río Paraná, todas esas zonas bajas donde se hacía agricultura, hoy en día también están en retroceso porque hoy en día tenemos el descubrimiento del arroz. El arroz está ocupando las pocas tierras marginales de cría, de ganadería, desplazando a toda la ganadería de cría al Chaco paraguayo, vamos a decir. Ah, ok. Entonces el Chaco es lo mejor para la cría hoy en día, básicamente. Sí, así mismo, en Y volumen. la parte en el medio de recría, ¿dónde Y se ubica? bueno, la recría se usa muchísimo, tanto en la región oriental como en el Chaco, porque son campos mejores, vamos a decir, donde generalmente hoy en día con tecnología y un poco de alimentación diaria se consiguen mejores resultados en el mejor tiempo posible, ¿verdad? Todavía a un costo razonable. ¿Y la terminación? Y la terminación, hoy en día el confinamiento está en crecimiento. Ah, ok. Entonces cerrar las vacas dentro de un lugar y les das comida a vos. A estos valores actuales, los confinamientos son rentables. Ok. Porque hoy en día el precio de la carne, estamos hablando de $4.50, llegamos casi a $5 el kilo carcasa, que hace 2 o 3 años no teníamos esos valores. Hoy en día nos permite terminar el ganado en confinamiento y ganar dinero, tanto al dueño en confinamiento como a mí como dueño del ganado, que al final somos socios con el confinamiento. Ah, porque o sea, vos tenés el ganado, le traes al confinamiento. Exacto. Ah, mira, Exacto. o sea, no es una empresa que se compra el ganado y es la dueña del confinamiento y todo. Generalmente el del confinamiento es un mix. El dueño de un confinamiento tiene su ganado propio y ofrece hotelería. Con la hotelería, él hace que su ganado tenga un costo inferior y pueda ganar. Pero también hay gente que hace solamente hotelería. Todo el ganado es de terceros. Corrígeme si me equivoco, pero me imagino que como es un confinamiento se puede hacer más o menos en cualquier lugar. Sí. Tiene que estar acceso ilimitado, con lluvia, sin lluvia, en zona acceso de los insumos, del maíz, o sea, de todo lo que se compra para la comida de las vacas, tiene que estar relativamente cercano a tu confinamiento y tampoco tiene que estar tan lejos de los centros de faena por el tema de costos. Hay confinamientos cerca de Bolivia, no sé con qué criterio, porque tenés 800 kilómetros para llevar la comida y 800 kilómetros para traer la vaca. Te sale más el transporte que la comida. Me imagino. Y mira, hoy en día, si una persona quiere empezar en el mundo de la ganadería, ¿cuál es una inversión que empieza a hacer sentido? O sea, uno viene y dice, mira, me interesa hacer ese tipo de inversión. ¿Qué montos estamos hablando para que relativamente tenga sentido hacer esto? O que se pueda vivir de eso y vivir bien. Esa es una pregunta bastante difícil, ¿verdad? Porque yo tengo muchos amigos, yo hice la carrera en Buenos Aires y mucha gente hoy en día de Argentina está viniendo a Paraguay. Nosotros en Paraguay yo creo que son 2 negocios paralelos, ¿verdad? El negocio, si yo voy a pensar en una rentabilidad a mi inversión, yo personalmente iría a una producción, a un campo pequeño de alta producción donde tenga poca dependencia de personal, poco costo fijo, de alta tecnología, o sea, y de alta carga. Pero ¿qué pasa? En esas explotaciones la rentabilidad es más importante que el sobrevalúo de la tierra. Uh-huh. En cambio, yo puedo comprar 5.000 hectáreas en el Chaco a un precio hoy muy razonable, pensando que en 5 años voy a vender a un 40, un 50% más que la inversión. Es casi un negocio inmobiliario. Exactamente. O sea, quiero revender a un precio más alto mi tierra, mientras tanto, si es rentable o no, me importa menos. Así es. Aparte que la renta en sí es baja. O sea, si tú piensas que en tu inversión, si vos no pones el componente de que va a subir el valor de la tierra, la rentabilidad no es una rentabilidad muy interesante. Uh-huh. En ese sentido, la agricultura es mucho más rentable en cualquier superficie. La agricultura hoy por hoy es mucho más rentable que la ganadería. Pero si nosotros en la bolsa metemos que yo compro en $1 millón una tierra que la voy a vender en 3 años en $1,5 millones y me rindió un 6, 7, 8% año, entonces sí se vuelve interesante, porque no solamente he ganado ese 6, 7%, sino que realmente hice más plata con la tierra por sí. Así mismo. Entonces, por decir, una empresa que quiera hacer, por ejemplo, eso interesante de hacer una producción más pequeña, más tecnológica, para sacarle más rentabilidad, probablemente puede empezar con un capital más pequeño porque hay menos tierra. Claro. Yo realmente, como
la última experiencia que tuve aprendí muchísimo, que con una pequeña superficie, con alta tecnología y con alta carga por hectárea, se puede tener una renta muy interesante. Entonces, estamos hablando, yo tenía 200 hectáreas, que 200 hectáreas en Paraguay es marginal, muy poca gente tiene 200 hectáreas, es muy poco. Pero si yo te digo que en 200 hectáreas tenía casi 1000 animales de carga permanente y lo que me rentaba, siempre dije, si yo hace 10 años hubiera tenido esta experiencia, hubiera hecho esto no en 200, en 400 hectáreas. O sea, hoy 400 hectáreas a 7.000, 8.000 dólares, estamos hablando de 3 millones de dólares, puede ser un negocio muy rentable. Igualmente estamos hablando más o menos 3 millones de dólares por la tierra. Por la tierra. Después tendré que invertir probablemente en los animales. Claro, no, yo hablo solamente de la tierra, ¿verdad? Y 1000 animales son, me imagino, ¿cuánto vale un bueno, ternero? lo que pasa es que tú vas a comprar un animal relativamente muy barato porque tú compras el animal recién separado de la madre, con 200 kilos. Entonces estamos hablando de 200 kilos. ¿Por 24.000 guaraní me comentaste? Sí, 23.000 vamos a poner. Nada, estamos hablando de 3 millones y medio. Ok, entonces, o sea, bueno, pero igual son 500, son 350, más o menos 500 dólares por animal. Sí. Ponele que tengo 1.000, como decías. Sí, son 500.000 dólares. Pero eso es un activo que ya después... que aparte lo conviertes en efectivo el día que tú quieras convertirlo. O sea, la ganadería es como si tú tuvieras cash money ahí en la estancia. Porque yo puedo irme en cualquier momento y vender ese ganado en cualquier momento sin perder prácticamente... A su peso. A su peso. Entonces yo le pondría a poner 1 kilo más y... Tú vendes con 1 kilo más. Exactamente. Sí. Está bueno, es un cheque. Es así. Es un cheque. Es una forma de guardar dinero fuera del banco, básicamente. Mismo, es súper interesante. Y una persona que, ponemos esta tecnología más alta. Estabas comentando que tenías muchísimos animales en 200 hectáreas. Entonces, por lo entendido, la tecnología es lo que te permite aumentar la cantidad de animales a la misma superficie, ¿es correcto? Correcto. ¿Cómo se diferencia una producción de baja y alta tecnología? ¿Qué va a ser distinto una vez que yo me voy y miro y puedo decir, aquí es alta tecnología porque... Bueno, a ver, voy a tratar de buscarte una forma de expresarte y de explicarte. En la medida que la superficie es máxima aprovechación, máximo aprovechamiento, son menores las parcelas que se utilizan. O sea, por decirte, en 100 hectáreas, si yo me manejo a la antigua, puedo tener 60 vacas en 100 hectáreas. Si yo divido ese campo en 2 pedazos, yo en vez de 60 vacas puedo tener 70 vacas. Si yo divido en 4 pedazos, en vez de 70 vacas puedo tener 100 vacas. Si yo divido en 10 pedazos, puedo tener 5 veces más. En la medida que las superficies son más pequeñitas, se aprovecha hasta el último metro cuadrado. En las medidas grandes, en las superficies grandes, la vaca come, tiene una mecánica de comer, entra al potrero, termina contra el alambrado, se sienta y duerme. Porque la vaca come 8 horas, duerme 8 horas y rumia 8 horas. El tema es sacarle esas 8 horas que está comiendo máximo provecho. El máximo aprovechamiento. Comiendo. ¿Y se come solo, especialmente cuando hay tecnología, una vaca aquí normalmente come solo el pasto o también No, claro. La vaca, el pasto vamos a decir que es la comida más ineficiente, porque la vaca tiene que caminar para ir buscando lo mejor del pasto a su vez, porque el pasto tiene una altura a partir de la cual pierde valor, porque disminuye su contenido proteico, porque aumenta la lignina, porque aumenta, o sea, ese pasto es menos digerible. Entonces tú tienes que buscar un momento en el cual la vaca entra y el pasto está en el momento ideal de volumen y de calidad. En la medida que aumenta el volumen, disminuye la calidad. Entonces tú tienes que tener ese técnico, esa persona que sepa ese manejo. Va a medir y dice ahora está perfecto, le metemos las vacas. Obviamente bajarán el nivel del pastoreo. Entonces el día siguiente, como estaba comentando, le llevo a otra parte. Y se va recuperando y cuando da la vuelta
ahí está perfecto de nuevo. De vuelta. Entonces manejo cada centímetro realmente a la perfección. Así Pero, es. bueno, eso más o menos con 6, 7 animales por hectárea, por decir, ¿qué rentabilidad me genera sobre esta inversión que hice en mis terneros? O sea, yo compré estos 1,000 terneros, yo gasté $500,000, estábamos comentando. Y no sé qué tan rápido ganan de peso y a los que cuando le vendo. En un establecimiento donde tenés gran parte de la alimentación natural del pasto, donde la vaca va a buscar su comida y a la noche. O sea, yo tenía un sistema de pastoreo intensivo, pero les daba de comer a la noche. O sea, de noche los metíamos a los corrales, comían esa noche y a la mañana tempranito los soltábamos de vuelta. Nosotros conseguimos en la primera etapa, desde ternero hasta los 300 kilos, ganar 350, 400 gramos por día por ternero, con pasto y con un 1% de un concentrado energético que hacía aprovechar más el pasto. Los últimos 90 días, nosotros pasamos a ganar 1,2 kg a 1,3 kg. ¿Por qué? ¿Por día? Claro, pero porque aparte del pasto le dábamos un suplemento energético de terminación que llegaba hasta el 10% de su peso. Wow. O sea, que si tienen 400 kilos, comían 4 kilos por día. Ah, 1%. Claro. Ah, ok, 1%. 4 kilos por día. Okay. Exacto. Y en 90 días teníamos que terminar ese ganado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros teníamos 350 gramos en esa primera etapa, a partir de 300 gramos día y a partir de 1,2 kg día en la etapa terminal, era un buen año. Que también, claro, depende de que llueva, depende de... Sí, ponerle que yo, si le pongo 1 kilo, o decías, más o menos ese kilo me vale 16,000 guaraníes en la hora que yo venda esta vaca. ¿Cuánto voy a gastar para que me salga ese kilo entre comida y tal, mano de obra? Sí, yo, como te digo, si tenemos el negocio paralelo de la inversión inmobiliaria afuera, sí, afuera, nosotros estábamos entre 8, 10, 12%, un mal año entre 7 y 8% y un buen año porque tú puedes hacer muy bien las cosas, pero los precios internacionales no te ayudan. ¿Cuánto es volátil el mercado de la carne? Es muy volátil el mercado de la carne. ¿Cuánto es el difícil. Más bajo, el más alto que viste? Eso es complejo, ¿verdad? Pero por decirte, nosotros hace 4 meses estamos vendiendo a $5 y hoy estamos en 4.30, 4.40. Son 60 centavos, es mucho. Sí, es una baja de 20%. Es mucho. Pues ese es otro tema, pero más complejo de hablar, que es la concentración de los frigoríficos. Está en manos de muy poca gente, entonces hay una pequeña... Cartel de precio. Un pequeño oligopolio, sí. Ah, sí, sentido. Y notaste que desde que Brasil está con sus problemas con Estados Unidos y las exportaciones brasileñas... No llegamos a disfrutar de eso porque antes de que Paraguay empezó a aumentar la exportación a Estados Unidos, pero ya se arregló y hoy en día Brasil de vuelta está exportando. Pero lo mismo, Paraguay todo lo que tiene exporta. Nos falta algunos mercados importantes para tener mejores precios. Para quien no sabe, sí. ¿Qué hace el frigorífico? Porque vos dijiste los frigoríficos están en las manos de pocas personas. Ese es un tema que puedo hablarte personalmente, pero que no quiero... No, pero el frigorífico, ¿qué servicio te ofrece a vos? El frigorífico mata todo. Mata desde una vaca flaca, porque tiene un mercado para la vaca manufactura o vaca industria, que es esa categoría, hasta el ganado súper corte Hilton, que es lo que va a Europa, que va a los mejores mercados, ¿verdad? Ah, entonces él mata a la vaca, saca los cortes y tiene sus mercados donde exporta. Él te compra, o sea, tú vendes, tienes dos formas, las más comunes de vender el ganado es a empresas como la mía que compran para proveer a los frigoríficos, que tú vendes en báscula. O sea, en tu campo llegamos a un acuerdo en el precio, pesamos desde una carga hasta 20 cargas. Y los frigoríficos me compran a mí al gancho. O sea, yo entrego mi ganado, se mata, se tira el desperdicio, el cuero, las menudencias, se tira la cabeza, las patas y se cuelga la carcasa y me pagan un peso carcasa, donde mi utilidad depende del rendimiento. O sea, yo espero que ese ganado
que yo te compro a ti me rinda un mínimo de 54% a partir del cual gano dinero. ¿Y qué ofrezco a cambio? Yo compro contado lo que frigorífico compra a 30 días. Claro. Pero el frigorífico hace todo. El frigorífico te compra. Comercializa. Todo. Ellos se ocupan de exportar si tu vaca es fea a donde sea y si tu novillo o tu ganado es de primer. Ellos ya hacen lo que quieran con lo que te compran a ti. Ellos destinan a muchos lugares. Entonces como que ya tienes un cliente fijo, ¿no? El frigorífico te compra. Así es. O si te dedicas a la cría, tienes un montón de invernadores que te compra tu ternero. O si tú haces esa recría, tienes un montón de engordadores finales, ya sea para confinamiento o pastura, que te compran el ganado de 300 kilos y se ocupan desde ahí hasta la terminación de terminarlo, ya sea en pastura o en confinamiento. ¿Qué rinde más? ¿Tener una tierra muy cara por hectárea, que está con muy buena calidad, pero obviamente tengo que invertir más por hectárea y produzco más? ¿O una tierra barata que la compro por nada, pero también que rinde poco? Al final de las cuentas, en tu experiencia, ¿qué es más rentable? Bueno, lo que pasa es que hoy en día tenemos otro componente del negocio que es la agricultura, ¿verdad? Hoy en día la agricultura hace que la ganadería en tierras de alto valor o de alta calidad sea muy poco factible, ¿verdad? Porque tú tienes un menonita, tú tienes gente de afuera que viene y te ofrece 1.000 kilos de soja y 300 de maíz, te aseguran el pago de una hectárea. Contra eso es muy difícil competir. Tú no tienes empleado, tú no tienes nada. Nosotros tenemos un establecimiento familiar que somos muchos hermanos, lo tenemos a un grupo de alemanes que ellos me pagan 1.000 kilos de soja y 300 kilos de maíz año. Contra eso es muy difícil emprender un negocio que te sea rentable. Sí, ok. Entonces, es como, si para quien hace bienes raíces, es como decir, yo me voy a la parte más cara de la ciudad, que un terreno sale $500,000 y le pongo una casita. No hace mucho sentido. Imposible. Ahí vas a hacer una torre. Así. Y aún de la tierra es más barata, voy a hacer una casita. Sí, por eso yo hoy en día me iría más a una tierra no tan buena, donde se pueda hacer algo de agricultura siempre para alimentación del ganado y una ganadería un poco más semi-intensiva. Para quien no conoce bien dónde se encuentran zonas así, con este tipo de precios y este tipo de disfrutabilidad para el negocio, ¿dónde ubicarías más o menos las zonas mejores para invertir en terrenos de ganado? Bueno, todo lo que es la región oriental, como te digo, es zona de muy alta producción, sobre todo en todo lo que es la cuenca del Paraná, hasta arriba, digamos, hasta Brasil, hasta allá arriba. La zona de San Pedro, Amambay, allá toda esa zona, la zona concepcionera, la zona sur del Paraguay, tipo Paraguarí, Misión, esos son campos ya más pobres, más dedicados a todas las cuencas de los ríos, al arroz hoy en día, y el resto sí cría. O sea, en campos que son muy caros para cría. Hoy mismo en Misiones vale igual que una tierra agrícola y la capacidad, la receptividad que tienen esos campos es muy bajo. Por lo tanto, es más un negocio inmobiliario que de producción. Okay. En el Chaco todavía tenemos valores razonables y se puede plantear, salvo que te vayas muy arriba, zonas de muy buena producción, ¿verdad? Que son toda la zona del Chaco Central, toda la zona del norte, vamos a decir Agua Dulce, Madrejón, todas esas zonas son zonas que hoy en día están destapando. En la medida que tú te acercas al río Paraguay, tienes más régimen de lluvia. En la medida que tú te alejas, entonces los campos son más húmedos y más seguros, vamos a decir, en la medida que te acercas al río Paraguay. Ahí también los valores de los campos del fondo son buenos porque tienes agua abajo, que en esta zona no tienes. O sea... ¿Y se riega en los campos poco. productivos? Hay gente que lo hace, pero no es rentable. Hay gente que lo hace, sí. Porque me imagino que no te cobran por la agua que usas. La electricidad en Paraguay es bastante barata. Sí, y el agua no hay... El Estado no es dueño del agua hasta ahora. Sí. Entonces, ¿por qué no te sale rentable? ¿Porque es una inversión grande? Es muy grande la inversión. Un pivot te sale entre 300 y 500 mil dólares y tiene una superficie relativamente baja. No es rentable. Entonces, lo que vale la pena es tener lluvia.
O sea, un campo donde igualmente... Lo que pasa es que hay alternativas a la baja lluvia, que es el aprovechamiento de los excedentes que se dan en las épocas de lluvia. Por decirte, fardos, silos. O sea, ok. hoy en día en esas zonas, por decirte, esta zona de aquí, que hay agua abajo, ¿qué se hace? Se hace 300 hectáreas de pasturas y se aprovecha todo el pasto excedente en verano en forma de fardo, en forma de silo. Entonces, Lo guardas y le das... en la época de curva para abajo, cubres con el exceso del verano, de la primavera. Entonces tenemos más lluvia en el verano, esas son las Normalmente épocas. Sí. Y verano y lluvia, y tengo más producción, A la partir de guardo. abril, mayo, disminuye la lluvia. Entonces lo que he guardado durante el Exacto. verano le Lo doy a utilizo. comer a mis Así. vacas. Bueno. Así. ¿Se usan también residuos de producciones? Sí, generalmente sí. Es que hoy en día la ganadería es muy importante el aporte no natural, vamos a decir, ya sea o proteína o mezclas energéticas, que autoconsumo. Se pone y se regula el consumo que no pase de 100, 200, 300 gramos según la categoría del ganado. En autoconsumo se llama porque la vaca entra y come ella sola lo que necesita por día. Eso hace que el ganado esté en condiciones, en el caso de las vacas, de volverse a preñar, porque está en estado con cría y se preña. Hoy en día casi todo el mundo tiene esa cría mixta, donde hay una pequeña suplementación para mejorar el estado nutricional del ganado. Me parece genial. Pero igualmente la carne paraguaya creo que comparado con otras tiene más costumbre de ser pastoreo. Prácticamente todo. Esto te estoy hablando que en el max son bajos porcentajes de lo que come. Y se les da generalmente a la noche. O sea, si se encierra, se da a la noche en los corralones de encierre, ¿verdad? O sea, pero es muy poco. No cambia el gusto de la carne. Perfecto. Sí. Entonces eso es el secreto de que la carne paraguaya es tan rica. Claro, porque el ganado en un gran porcentaje vive y muere comiendo pasto. Eso está bueno, está más libre de moverse. Así, está el sol. Ya en Europa es impensable. Claro, ya mismo en Argentina, porque ya la agricultura desplaza a la ganadería. Entonces la ganadería está encerrada en un sistema de alta producción en bajas hectáreas y siempre los últimos 100 días encerrado en confinamiento. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Es tan mucho más rentable investir en agricultura? Sí, yo diría que sí, ¿verdad? Yo diría que sí, es mucho más rentable la agricultura. Pero si tenemos en cuenta los valores de las tierras también son tremendamente distintas. O sea, vos hablas de en San Pedro entre 8 y 10 mil dólares contra 800 a 1000 dólares en el Chaco. O sea, y en algunos sectores, bueno, ¿verdad? Hay tierras más baratas. O sea, $1000 por hectárea. En el Chaco tengo un terreno apto para ganadería. Sí, muy apto. Sí, y sí. ahí en el sur donde comentaba, cerca de los ríos, ahí donde se está instalando el arroz. En la zona de arroz hoy en día se habla de $2000, $2500 la hectárea. Según las superficies también y según si es cuenca del Tebicuarí, según donde sea, si no están sujetos a inundación, porque esas son tierras muy buenas y no se inundan. Claro. En la zona del sur son buenas tierras, pero cíclicamente cada tantos años se inunda. Entonces 1 o 2 años tú te quedas sin producir. Entonces en tus 10 años de producción tienes 1, 2 o 3 años donde no pudiste cosechar porque se inunda. Pero me imagino que aquí nace arroz, eso le sale bien porque igualmente tiene que inundar. Sí, tiene que inundar, correcto. Pero si se inunda, no puede cosechar. O sea, la tierra Claro. no se cosecha cuando hay inundación, ni se siembra. Claro. Pero en los últimos años venimos de épocas casi al revés, secas, ¿no? más Secas. ¿Cómo afectó eso el negocio? Y muchísimo. Nosotros, la tasa de concepción de Paraguay es bajísimo, ¿verdad? Nosotros tenemos un 30 y piquito % de concepción anual. O sea, se mata mucho y nace muy poco. El ganadero paraguayo se especializó en engordar, en terminar, en ser eficiente, pero no la cría. Seguimos muy atrasados en cuanto a producción de terneros. Se produce muy poco para la necesidad que hay. Tenemos mucha pastura, tenemos muchos confinamientos y hoy en día tenemos cada vez menos ganado. Entonces el nicho de momento es la cría. Y la cría, sí. Y sí, en un tema de cría, no sé, ¿cómo es la preñez de una vaca? ¿Tarda mucho? Si yo tengo, no sé... Sí,
Pues, ¿tienes siempre las mismas vacas entonces, básicamente? No, ¿Cómo? La vaca a partir de los 30 meses está en condiciones de preñarse. Ok. A partir de los 30 meses. Una vaca de 10 años está en plena producción, ¿verdad? Sobre todo porque tú, para llegar a los 10 años, si esa vaca llegó a los 10 años, es una vaca que se preñó casi cada año. Uh-huh. Porque un productor que trabaja bien, una vaca que no se preña, se vende. Uh-huh. O sea, van quedando solamente las vacas eficientes que todos los años se preñan. Yo diría que en Paraguay, la baja preñez está dado por una deficiente nutrición del ganado que hace que las vacas que están con cría al pie no están en condiciones físicas, no están gordas, por lo tanto no entran en celo y no llegan a volverse a preñar. Entonces, la vaca nace, tiene 8 meses y piquito preñez, pare y a partir del segundo mes está en condiciones de volverse a preñar. Wow. Si en esos meses la vaca no está, si tú no le diste condiciones para que esté nutricionalmente en buenas condiciones, no se preña. Entonces tú tienes una vaca que te da un ternero y el año que viene no se preñó. ¿Cuánto es la taja? Como comentaste acá, 30-35%. Vamos a decir una buena, no sé si Brasil o Argentina lo tienen mejor. No, en Argentina vos tenés 70 y pico por ciento. O sea, vos en la región, en Buenos Aires tenés 93-94%. ¿Esto es debido a la alimentación, tecnología? Y es una sumatoria de cosas. Es Es como que falta un poco de tecnología, inversión en la... Más que tecnología, porque la cría es lo menos tecnológico de todas las categorías, vamos a decir. Es conocimiento, es estabilizar el celo, la preñez, el sacar los terneros lo más temprano posible, utilizar los mejores pasturas para la vaca que están con cría. O sea, hay una serie de cosas que hacen a una baja concepción. Y en este momento, si una persona está interesada en el sector de la cría, vos te podrías comprar, es una pregunta súper tonta para quien es del rubro, pero ¿cómo las vacas van ganando de peso? No sé, una vaca, a un punto va a parar de crecer, me imagino. No, la vaca con cría al pie tiene un peso ya estabilizado, ya vamos a decir que cuando está preñada tiene 450 kilos. A partir del día que pare, la vaca baja de peso. ¿Por qué? Porque tiene la cría, tiene que mantener la cría, ella come para ella y para la cría. Ajá. Da la leche todos los días, o sea, la vaca baja de peso, o sea, pero nunca más, si pesa 450 se va a 380, 390. Y ahí es donde hay que trabajar para que esa vaca mantenga un buen estado para que se vuelva a preñar. Porque una vaca flaca, con cría al pie, no se preña. Perdona, otra pregunta que me vino mientras estabas hablando de eso. ¿El ternero a qué edad se vende? Y a los 8 meses promedio. A los 8 meses normalmente se vende, de la madre se sube al camión directo. O sea, la vaca está con el ternero hasta los 8 meses promedio. Hay gente que es un poco más eficiente, que vende a los 5 o 6 meses porque hizo creep feeding, que es una alimentación al ternero, solo al ternero. Se hacen unos pequeños corrales pequeñitos con algo de comida donde solamente puede entrar el ternero, no la madre. Ese ternero come algo, entonces está más preparado para separarse de la madre más joven. Y esto porque el ternero come, cuando proteína. Come gana de peso más fácil. Y por eso, porque come algo que le ayuda a desenvolverse, entonces cuando lo vendo ya tiene más peso y es más rentable. ¿A cuánto se vende un ternero o una vaca adulta? Que hoy en día es una barbaridad los precios que hoy estamos teniendo, justamente por el problema que yo te digo, que es una muy poca oferta de ternero, una preñez cada vez menor a nivel país. Hoy estamos hablando de casi 25.000 guaraníes el kilo de un ternero, cuanto que una vaca adulta, gorda, en condiciones de faena, se vende en 15.000. Prácticamente 10.000 guaraníes el kilo. No hay forma de una persona que compre ese ternero a 25.000 ganar. ¿Y lo transforma? Dinero. Es muy difícil para vender a 15.000 año y medio después. Está difícil en el Ok, entonces en el pasado esta diferencia era menor. Claro. Nunca más el 10, 15%, 20% a reventar. Y ahora estamos en el 50%. Sí, claro. Está tremendo. Y lo peor es que el año que viene hay menos preñez, por lo tanto los precios a futuro del ternero no van a bajar. ¿Opinas que eso va a afectar las exportaciones también?
Y bueno, en la medida que disminuya, que sigue disminuyendo nuestro dato ganadero, es pésima noticia, ¿verdad? Muy buena noticia para el criador. Pero bueno, es como vas a estirar tanto el chicle que va a llegar un momento que se va a soltar. Claro. Porque el productor que compra a esos valores no va a poder comprar. Sale del negocio. Y tiene que salir y el que produce va a tener que terminar su animal. No va a conseguir un comprador a 25.000 si sigue esa brecha. Otra alternativa, que para mí es difícil hablarla porque el ganadero no está de acuerdo, sería permitir traer terneros de Argentina. Que fuese permitido. Entonces, llenaríamos los confinamientos, llenaríamos las pasturas con ganado, que en este momento está caro en Argentina, pero Argentina es muy cíclico. Durante muchos meses y durante muchos años se pudo traer ganado de Argentina y terminar acá en Paraguay. Tendríamos las fábricas a full produciendo, podríamos dedicarnos más nuestras vacas a criar nuevamente. ¿Qué es la diferencia de precio en este momento si compro un ternero en Argentina? No, hoy en día está, en Uruguay está en $5.30, $5.30. Y Argentina está más o menos en ese valor. Y hoy acá está en 4.40, 4.50. Ah, ok, entonces de momento aún Paraguay sigue competitivo, pero ellos Sí, tienden lo que pasa es que nuestros costos son muy inferiores a los costos impositivos de personal. ¿Tierra también? Sí, también. ¿Es más caro una hectárea en Brasil o Argentina? Sí, mucho más caro en Argentina y en Uruguay también son mucho más caros que en Paraguay. ¿Y es verdad esto o es un mito que la carne de exportación es más rica que la carne que se come localmente en Paraguay? No, yo diría que no, porque el 80% de lo que más del porcentaje sale de los frigoríficos. O sea, si tú miras una góndola, vas a ver frigorífico Guaraní, Victoria, Noiland. O sea, todos los cortes que se consumen en los hogares son cortes de exportación, que por algún motivo se seleccionan cortes más livianos. Hay, por decirte, el lomito para poder exportar tiene que tener un calibre tal. Si tiene un poquito menos, ese lomito se vende a nivel local en el supermercado. Misma calidad todavía. La misma calidad, el mismo ganado, el mismo tratamiento. ¿Y hay mercados, o sea, Europa, Estados Unidos y tal, importan lo mismo desde Paraguay o como cada uno tiene lo suyo? No. Porque, por decirte, Chile, que es nuestro mayor proveedor, nos compra 23, 24 cortes. El ganado tiene una cantidad de cortes. Chile lleva casi todo. Por decir, Israel lleva casi todo delantero. A Estados Unidos, Líbano, esos países que llevamos carne industria, es otro tipo, un ganado de menor calidad, menos gordo. Al contrario, exigen menos grasa porque la carne de hamburguesa no tiene que tener tanta grasa. O sea, hay distintos destinos de nuestra carne. A Europa solo mandamos el rampan loin, que son los cortes más nobles, que es el lomo, el lomito. Ah, claro, entonces cada uno se compra lo que le interesa. Exactamente, a cada país exportamos un tipo de ganado diferente. ¿Hay algunos mercados que opinas sean interesantes para que entre carne paraguaya? Claro que sí. Paraguay tiene que vender a... Uruguay tiene, no sé si 58 mercados de donde envían su carne. Paraguay creo que tiene 20, 25. O sea, estamos lejanos aún. Sí, es una falta. Ese es otro tema que el motivo por el cual Paraguay, teniendo el mismo estatus sanitario que Uruguay, tiene menos destino, es un tema a discutir. Ya, claro, hay un millón de cosas ahí por detrás, política. Claro, diplomacia Sí, y es sí. otra cosa. Pero eso de la falta de cría me imagino que puede afectar también a la cantidad de exportación, porque si se va matando mucho y nacen pocos, Sí. estamos con pocos años de carne a frente. Sí, sobre todo porque la capacidad frigorífica está aumentando. En estos últimos 3 años hubieron 2 inversiones muy importantes. Uno que es el Grupo Victoria, un frigorífico nuevo, que tiene una capacidad, ellos están pensando que dentro de 6 meses van a matar 1.200 animales por día. Y hay otro grupo que se llama Los Lazos, que está también acá en el Bajo Chaco, que también tienen la misma expectativa de matar 1.000 animales a partir de dentro de 6 meses, con la misma cantidad de peces en la pecera. O sea, se va a dividir entre más plantas frigoríficas
la misma o la menor cantidad de ganado que estamos disponibles. Eso puede que levante el precio de la vaca adulta Claro. todavía. Como que el mercado se puede equilibrar en ese Va a sentido. subir el ganado, pero eso es malo. O sea, particularmente puede ser bueno, pero va a tener patas cortas, va a durar muy poco, dentro de 2, 3, 4 años. Si seguimos con tan poco ganado, pues va a haber un problema serio de provisión y los costos no van a permitir comprar habiendo tan poco ganado Claro, disponible. y además tampoco si siguen los precios tan altos en Argentina y en Brasil, aunque se pueda importar, al final va a ser hasta más caro. Y sí, Entonces. y aparte no vamos a competir. Si nosotros compramos el ternero tan caro, no vamos a poder vender a los valores que hoy estamos vendiendo el gordo. Claro. Y si la diferencia, si la brecha entre el ternero y la terminación sigue creciendo, ¿quién va a terminar ese ganado? Nadie, no hace Entonces, sentido. Y hay también un mercado para la carne de ternero. No, Paraguay, yo llegué a ser ternero en una época, hace mucho tiempo, a Italia vendíamos mucho. Sí, en Italia eso es, te pregunto porque en Italia sí, el vitellone. Es jamón de vaca que tiene un nombre que ahora no recuerdo. Lo que sí que ellos llevaban, eran unos italianos que llevaban para hacer comida de bebé. ¿Sí? Era como una papilla. Ajá, sí. Y se llevaba el ternero. Pero después no, Paraguay no tiene ni siquiera el mercado interno compra ternero, como en Argentina y en Uruguay y en Italia y en España. Me sorprende el mucho ternero eso. vale más. Me sorprende, sí, vale mucho más. Es como Sí, que te vas a restaurante la carne rosada. La carne es de ternero. Claro. Para que sea ocasiones especiales, es carne de ternero. Paraguay Pero no obviamente tiene. no, tampoco, porque si hay tan pocos terneros. No, Paraguay no tiene tenemos costumbre. que aprovechar de Por todo. suerte. Y mira, en los últimos meses el guaraní se fortaleció un montón contra el Sí. dólar. Eso afectó Malo, con las muy exportaciones. Malo, muy malo, muy malo. Lamentablemente hemos tenido un aumento importante del precio en dólares por kilo de todas las categorías de carne, pero como el dólar de hoy 7.800, 8.000 se fue hoy está a 6.900 y pico, Sí. realmente afecta muchísimo. Sí, ¿Por qué? Porque el Paraguay no es como Argentina que viven del dólar. Nuestro mercado y el paraguayo está acostumbrado En guaraníes. Guaraníes. Ah, lo que vivimos nosotros. Nosotros tenemos clientes internacionales, cobramos en dólares y nuestros gastos son en Te guaraníes. afecta, Entonces, claro. sí, obvio. Estamos Correcto. hablando de un 13% entre Mucho, el pico y ahora, muchísimo. es un montón. Y si le pones además, obviamente, lo que estabas comentando de estos precios locos de la cría, me imagino que sea un momento un poco más complicado. Sí. Pero hay en este momento los productores que conoces, ¿cómo están manejando esta situación? ¿Ves que hay más inversión en cría, que se están para equilibrar el mercado o es un desequilibrio que puede seguir? No, yo creo que sigue habiendo ese problema que te digo porque la inversión para cría es muy grande. Se necesitan grandes superficies y una gran superficie necesita una inversión para convertir esa tierra grande en productiva alta, porque son miles de kilómetros de alambrado, miles de metros cúbicos de agua. O sea, el costo de un campo de cría tiene que ser una superficie grande. Estamos hablando de 2,5 hectáreas por animal. Por lo tanto, si tú quieres tener 1.000 vacas, necesitas 3.000 hectáreas. Entonces, ya hablamos de 3.000 y 1.000 vacas, estás en el límite de la rentabilidad. Claro, ¿por qué tanto? Y porque son campos naturales, semi-extensivos, casi extensivos en su mayoría, que la tecnificación de esos campos es cara, hay que invertir mucho, son muchos kilómetros de alambrado, hay mucha inversión. O sea, ¿no existe una cría más intensiva? Hay también, pero hay que invertir. Y yo creo que es la parte donde el ganadero paraguayo le falta, o sea, hoy en día yo me preocuparía de eso, o sea, como asociación rural o como grupo de ganaderos, lo que buscaría para que Paraguay no tenga problemas de aquí a 5 o 10 años es aumentar la cantidad de terneros por año que producimos. Eso yo creo que es el punto más importante y se habla muy poco de eso, sin embargo. ¿Sí? Se preocupan de que hay un monopolio entre 3, 4 plantas, pero tampoco hay una real preocupación de aumentar la cría en Paraguay, que creo que es el principal problema a solucionar. Mira, y un campo tan grande, me imagino también, una estancia como la tuya. No, la mía es pequeñita, sí. Bueno, sí. depende. Cuando venís de Europa, escuchas ciertos números, ya sí. están tipo, sí. ¡wow!
Sí. Pero sí, que en Paraguay es totalmente relativo. Sí. Pero, ¿cuántas personas trabajan en uno? O sea, uno que hace una empresa de cría también tendrá que contratar Claro, personas, me todo imagino. es distinto, ¿Y ¿verdad? qué tan fácil es encontrar gente calificada o menos calificada que efectivamente Sí, se contrate en la empresa? ¿Es una cosa que sí. ves? No, es un tema bastante difícil porque tenemos, sobre todo lo que es mando medio y alto, más difícil de conseguir, ¿verdad? Porque el personal raso es un personal que hoy en día también es complicado por el tema de quieren vivir en la ciudad, hay un éxodo masivo de la gente a los pueblos, ya no viven en los campos, o en los campos donde viven tenés que tener señal de celular, tenés que tener señal de televisión, o sea, hoy Sí, en día es más difícil que hace 10, que hace 20 años conseguir personal que viva en tu campo, ¿verdad? Hoy en día ya hay muchos lugares donde el personal viene en moto, vive en el pueblo, viene en moto y trabaja. Yo en esta propiedad que tenía, la gente tenía uno solo viviendo en el campo y tenía 800 animales en esas 200 hectáreas y uno solo dormía en el campo. El resto venía a las 6 de la mañana en moto, trabajaba y a la tarde se iba. Eso antes no podías hablar de eso, ¿verdad? Y depende. En nuestra zona, en una zona como la nuestra, que yo te cuento que técnica, o sea, tecnificado, teníamos 3 personales en 800 animales. wow. Eso en un campo de cría no podés hablar, ¿verdad? Eso vos tenés que tener una relación mucho mayor. Por lo tanto, tenés más personal, Más gasto tenés con... más caballos, más todo, ¿verdad? Entonces es menos rentable un campo así grande. Es complejo conseguir, sobre todo empresas que administren, hay que buscar mucho. No digo que no hay, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se dedica a eso, pero no es fácil. Creo que entonces falta igualmente un poco Yo creo de... que falta un poco de educación, sí, de educar a la gente. Yo, donde me fui, era una zona agrícola, que yo la hice ganadera, y trabajé y formamos a toda la gente que estuvo ahí. De hecho, llevé gente que no trabajaba en ganadería y que hoy está trabajando. Cuando nosotros no pudimos renovar el contrato, esa gente está trabajando en confinamiento porque aprendió. Tiene años de experiencia. Y en todos esos años que estuvieron en casa, aprendieron el sistema. Claro, Y obvio, no hay entonces, forma mejor que aprender que hacer las cosas. hacerlo. Así es. Por último, te quería preguntar una cosa, viste que obviamente hay jóvenes que se quieren acercar a la ciudad, esto Sí, es clave, pero te comento que también igualmente un día va a pasar el al revés, porque sí, en Europa ya tuvimos eso y sí, ya están regresando al sí, campo, porque sí, después la ciudad es estresante, hay ruido y sí, tal, sí, sí. y El hay tráfico, cada llega vez un peor. punto que hay demasiada gente, igual la competitividad es mucho más alta, Sí, toda la gente se fue del campo a la ciudad, entonces el campo sí, vuelve a ser oportunidad y lo miras tipo, ah, qué buen estilo de vida, más sí, tranquilo, el área es buena, sí, puedo, sabes, irme a caballo y tal. sí, Entonces igualmente va a pasar al revés. sí. ¿Qué le dirías a un joven que quiere acercarse a este rubro o a un posible inversionista? Entonces tenemos el joven que ya es animado y quiere acercarse, quiere hacer su carrera, y un inversionista también, ¿qué onda tienen los extranjeros en el campo, si son bien Sí. vistos o mal? Y que dice, ok, perfecto, Paraguay me encanta y quiero instalar aquí alguna cosa en este Sí. rubro. Bueno, no sé si creo haberte explicado nuestro negocio, el de la agricultura, el de la ganadería, económicamente se llama demanda uno. Ujú. O sea, tú produces 10, vendes 10. Produces 20, vendes 20. Yo produzco 50 kilos de carne, vendo los 50 kilos. Por lo tanto, la competencia no existe. Somos socios con gente que produce lo mismo que nosotros. Al contrario, a diferencia de otros negocios que se cuidan, Sí, acá se comparte experiencia. De hecho, los grupos cría, que son consorcios de productores para intercambiar ideas, es muy común porque no hay competencia. Al contrario, tu forma de trabajar, miro la mía, veo lo bueno que tú haces. O sea, en ese sentido, lo mismo pasa con los inversores extranjeros, ¿verdad? El ganadero argentino, uruguayo, europeo que viene a Paraguay, enseguida es aceptado, es amigo. O sea, qué bueno eso. no hay competencia, pero no porque los paraguayos no seamos competitivos, sino porque es el rubro, ¿verdad? Tú puedes producir el triple que vas a vender
igual. Sí, no hay lo que competencia. el tema que a vos te vaya bien no me afecta. Al contrario. No me estás robando clientes. Así mismo. Entonces se comparte. Entonces yo pienso realmente, hoy está ocurriendo una cosa que todo el norte argentino, yo viví, trabajé en Argentina un tiempo, hay mucha gente de Salta, de Santiago del Estero, de esa zona productiva argentina, que están muy separados, muy lejanos a los mercados, a Buenos Aires, pero que técnicamente están muy bien preparados, educados y han trabajado en el tema. Ese tipo de nicho, hoy en Paraguay, en el Chaco, por ejemplo, hay mucha gente argentina que viene y que está trabajando en Paraguay porque Paraguay hoy en día hay inversiones, Paraguay hoy lo tiene mucho mejor que Argentina, no caben dudas. Hay una inmigración de gente técnica, inclusive que vienen con sus tractores para hacer trabajos que nosotros todavía estamos aprendiendo, ellos vienen con sus maquinarias. O sea, yo creo que hay una linda carretera por hacer para el inversionista y para gente joven que quiera venir y con su experiencia. Y también Miguel, como es un corrector de estancias, obviamente les puede ayudar a conseguir sí. una propiedad apta para lo que sea. Sí, sí. Genial eso. Y quiero irme a conocer también algunas propiedades. Sé que vos sos piloto también. Yo soy piloto, sí. Tengo un pequeño avión y voy y vengo generalmente. Qué bueno eso, Miguel. Sí. Realmente me encantó. Muchísimas informaciones. Nos vemos en Paraguay y realmente gracias. Vale. No sé cómo agradecerte.